Abre que todo bien. ¿Tú eres la primera vez que vienes aquí? No. Ustedes nada más son las dos personas que vienen por primera vez. No sé. Yo sí. Sí, tú también. ¿Quieres platicar más o menos de qué se trata? No, estamos callados. Estábamos diciendo eso, ¿qué es el? ¿Qué hacer? Empezamos a hablar. Sí, no sé. No, una disculpa, de verdad, es que no sabía que hoy venía. Es plausible, ¿no? Que estén aquí, saben que estén aquí a 2 cuadras. Ah, sí, le dije a Víctor Hugo, aquí está el plantón. Ah, no. Pero bueno, no, y está hecho una sopa, ¿verdad? Bueno, para los que vienen aquí por primera vez, esto es el Café Filosófico, es un espacio de reflexión. Tiene como prioridades promover el pensamiento crítico y reflexivo, que es así como lo que viene en el Conquita, ¿no? Que nosotros conocemos como proyecto. Pero más que nada es un sitio donde ustedes pueden sentirse a gusto. Se va a tratar un tema. Este tema es, si tuvieran que perder un sentido, ¿cuál sería? Está, yo creo, medio apocalíptico, ¿no? O sea, les van a quitar los ojos, les van a quitar el sentido del gusto, el olfato, el tacto. Pero bueno, también, ya que hay un fórum específico, o sea, nada más hay dos personas que vienen aquí por primera vez, sería bueno irnos conociendo, ¿no? Y eso, en un sentido, nos va a ayudar a saber qué les gusta, ¿no? Si les gusta más la música, si les gusta más comer, si les gusta más, no sé, esta tradición occidental que tenemos de hacer uso mucho de la vista y de no poder salirnos de ahí, ¿no? Podemos perder cualquier sentido menos de la vista, que es el que nos ayuda directamente a entrar en este choque con la realidad, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción, les voy a dar un tiempo para que pasen por el café, unos 5 o 6 minutos, y empezamos tratando de responder ciertas preguntas que yo voy a formular para cuando termine la introducción, ¿sale? Son preguntas que van a dejar en ustedes algún sentimiento y se supone que esto se nutre de nuestras participaciones, así que los invitamos a que participen, ¿no? Porque esto se nutre de ustedes y los opiniones. Bueno, sin más, Paulina, ¿alguna cosa que tengas que decir? Soy Paulina Pérez Orozco, filosofía, y junto con Nacho y Víctor, los dos estamos trabajando en este proyecto de Café Filosófico. Y se me ha hecho muy interesante cada una de las sesiones, porque ciertamente que la dinámica la hacen quienes participan, no quienes dirigimos. Entonces, muchas gracias por los que perseveran y gracias por los que vienen por primera vez y exactamente así. Paulina es la persona que, bueno, introdujo el Café Filosófico que es San Luis Potosí. Es una compañera de nosotros y, bueno, acá está muy agradecido si es parte del equipo. Lo conforman 4 personas. Es Paulina Pérez Orozco, Víctor Hugo Sánchez, es el primer nombre, no sé si es Adrede, es Toño, Barter, que no ha llegado por, no sé, tráfico tal vez, pero él también forma parte del equipo del café, y un servidor es Juan Ignacio Figueroa Puerto. ¿Cómo que no? Juan Ignacio Figueroa Puerto. Nada, que me da gusto igual, Paulina, verlos perseverar, como dice ella. Bienvenidos a la cuarta sesión en el IMES. El café pues tiene desde 2008 como un proyecto en sí, pero ahorita ya la realidad desde febrero aquí en el IMES pensamos ya empezar a abarcar nuevos espacios cada día más. Pues nada, bienvenidos y pues ojalá que les guste. Bueno, de entrada, y es una discusión que quisiera tener con ustedes un poquito después, en los sueños, ¿habrá la posibilidad de que estén despiertos los sentidos? ¿O no? ¿Tú dices que sí? ¿Por qué? Pues porque finalmente el cerebro no deja de trabajar. Incluso hay gente que sueña olores o sueña que lo toca, no sé, se siente. A mí me ha pasado que estoy dormida muy buena y siento la sensación de que algo, siento la sensación de que algo me agarró, de que algo me tocó. Se puede sentir placer, displacer. Obviamente, no sé si
no todos, pero me imagino que sí todos los sueños los vemos mientras los estamos soñando, los escuchamos. Los ruidos que hay en el exterior a veces se meten al sueño. Pues, o sea, el cerebro sigue trabajando, pese a que a lo mejor está como en stand-by, pero ahí está. Es una discusión que tuve cuando me estaban ayudando a tratar de tener esto. Es, bueno, que estás viendo realmente lo que está pasando en el sueño, porque tú identificas dentro del sueño un escenario, ¿no? Te puedes identificar a ti mismo, te puedes identificar diferentes situaciones, pero estás haciendo uso del sentido de la vista, por poner un ejemplo. Estás creando imágenes precisamente en la parte del cerebro que se dedica a hacer las imágenes. Ergo, de alguna forma estás usándolo. Hay una teoría que dice que, por ejemplo, cuando estás soñando, tus ojos tienden a abrirse y a cerrarse un poquito, y estas diferencias en el lumínico del escenario donde esté oscuro hace que en el sueño haya estas, puedas identificar si es de día, si es de noche, etc. Ahora, habría que ver si realmente estamos haciendo uso del sentido como tal, ¿no? Pues estamos haciendo uso de ciertas partes que ya están integradas. Pues es que, o sea, si bien por ejemplo la vista en este caso funciona a través de los ojos, se necesita de estas partes del cerebro para que estos ojos funcionen. Si no funcionaran estas partes, entonces por mucho que los ojos sí lo hicieran, realmente a lo mejor veríamos, pero no sabríamos lo que veíamos, porque no podríamos como darles el significado, la representación de lo que nos han enseñado que es. Un problema de los ojos tal cual es más conforme, por ejemplo, la miopía, el astigmatismo, las cataratas, que si bien te dejan ciego ya es más cosa de los ojos, pero sin embargo tienes la representación y el significado de lo que es. Sí, bueno, de alguna manera estamos tratando de hacer eso, ¿no? Y ya he reconocido que tal vez no sea el sentido de la vista, el sentido estricto, el que está funcionando, pero sí son partes que nos ayudan a reproducir imágenes en nuestro cerebro. Entonces, es muy importante, ¿no? Darnos cuenta de eso. Y, por ejemplo, va a venir una amiga que es invidente, ¿no? De Francia. Yo me pregunto, o sea, siempre ha sido invidente, siempre, desde chiquita no ve. Ella tendrá, no sé, nociones espaciales. ¿Por qué? No. Bueno, no, perdón. Ya que estás contestando tú. Pero lo formulo de esta manera. Ella podrá hacerse imágenes del cerebro, imágenes. Imágenes no creo que tengan, no sé, porque precisamente necesitamos de contacto con el exterior para poder hacer esta representación. Por ejemplo, me imagino que si toca una botella, igual más o menos se alcanzará a distinguir y a saber qué demonios significa el tacto de. Sin embargo, lo que conoce es la representación táctil de los objetos. La botella, pero no tiene imagen. Según yo. Porque no hay esas redes neuronales de la parte de la vista trabajando. Perfecto. Ya estamos identificando, por ejemplo, en un solo sentido, toda esta gama que puede haber, ¿no? Y quise hacerlo a través de la vista, porque como que es el más evidente, ¿no? Es el más obvio, que más pudiéramos extrañar en un momento dado si nos llega a faltar. Entonces, en ese sentido, lo que iba a traer unas cosas, no sé, iba a tapar los ojos a alguien y que alguien le diera de comer al otro, para tratar de experimentar un poco esto, pero se me hizo medio, no sé, medio raro de todo. Pero, no sé, estaría chido tratar de ver para cada quien cuál sería el sentido que está siendo más poderoso en ustedes. Si para alguien es el oído, porque no puede vivir sin la música; si para alguien es el gusto, porque le encanta comer, y que nos acaban de platicar por qué, ¿no? Sin más, esta es la introducción. Les pido una disculpa por llegar tarde otra vez. Y pues bueno, los invito a tomar el café y galletas si es que lo desean. Si
Si no, pues no hay agua, ¿va? No sé, todo café. Con este calor no sé si se les antoja el café. Por el olor. El olor que hay, pero les damos como unos 6 minutos, solamente para que tomen su café y regresamos. O galletas, o el bus, no hay eso. Si no hay galletas, tengo restricción. Ah, bueno, Aquí en San Luis creo que es el único lugar donde hay, bueno, fuera del centro, fuera del centro. Sí, o sea, para nosotros proyecto, empezar a elaborar y ya poner en práctica los cambios que si no, casi 4 años, 3 años y medio, lo hacíamos al interior de la universidad. Y ahorita vamos a trabajar en un proyecto sí, pues es que yo no sé si lo acercar y lo que hay mucho lo que es claro, hay pero lo que más me y no pensé yo también que fuera a crecer así tanto. Por no fijar, ya ves, qué buena estrategia, no sentarse. Yo sé, mi hijo salió de poderlo, pero no se pudo. Mira, ¿cómo te enteras de sí. Bueno, listo. ¿Quién me podrá ayudar con la primera pregunta, con la que da título a este café? Si tuviera que perder un sentido, usa la de fuerzas, pero lo bueno es que se puede elegir. ¿Cuál sería y por qué?
pues una realidad diferente, pero crear algo, ¿no? Entonces, Qué bueno, y qué raro, yo pensé que nadie lo había visto. ¿Alguien más que no se la ha visto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Yo creo que el gusto en saber me gusta comer mucho, pero creo que ese sentido que podemos no necesitar, a pesar de que el comer es un placer muy, muy grande y poder saborear todos los sabores que hay, esa gama en la comida, creo que yo perdería los más sabores importantes. Es interesante, ¿no? Porque también te quedaría el olfato. Y habría que ver si la comida realmente no tiene sabor frente al olfato. Ese te podría ayudar, ¿no? Sí. ¿Alguna otra persona que no sea animalista, ni gusto? Olfato. ¿Por qué? Yo soy súper visual. Necesito ver si no. O sea, si no me estás viendo cuando te estoy hablando, me estreso y Ya sabemos. no, o sea, siento que no me están escuchando y que no me están dando a entender. El tacto se me hace una de las formas más bonitas de interacción entre las personas y realmente entre todo lo que existe. No odiaría perder las sensaciones de saber si hay frío, si hay calor, si alguien te toca. El gusto, yo la verdad adoro los sabores, me encanta cocinar, entonces es la dos. Y si de por sí soy malísima para ubicarme, sin el oído siento que estaría peor, así cuando a mí me suena pequeñilla o algo por el estilo. Entonces como que queda, pues es el olfato. Sin embargo, el olfato es de los sentidos, bueno, sentidos, que más hace referencia a lo específico, ¿no? ¿No te ha pasado que hueles algo después de un tiempo y te llega un momento muy específico? O sea, a un lugar, a un recuerdo bastante específico. Pues la raíz de Sí, o sea, la vista. relacionado con el arraigo, el olfato y con el instinto también de conservación. Es el instinto, bueno, yo creo que es bastante valioso, ¿eh? Dentro de los más menospreciados. Yo siento que el olfato te ayuda a ser muy específico también, así como el oído, que puede ayudar a tener ciertas guías frente a la realidad. Yo creo que también el olfato. O sea, si vamos a esto de que puede ser un sonar, digo, los perros también lo hacen así, ¿no? O sea, se guían bastante por el olfato y por las corrientes de aire. Entonces, también podría. Bueno, ya más nos falta alguien que de plano no le gusta el tacto y que diría, bueno, el tacto se va. Y el oído. Faltan los sentidos. ¿Quién perdería eso? Pues a lo mejor yo por el oído, porque yo siento, bueno, para mí lo que es la vista y el olfato, como que me identifico casi con muchas cosas. O sea, la vista, pues, no sé, pienso que puedo mover los labios, ya sé más o menos interpretar. Entonces, sí pienso que teniendo vista y teniendo olfato, podría identificar. ¿Qué con eso lo hacemos? ¿Viste con el olfato? Pues no lo hacíamos, ¿verdad? Pero No hay batalla. sí. ¿Y el tacto? no sé, a mí se me haría un poco imposible perder el tacto, porque no solo se limita a sentir con las manos, con el rostro. No, pues de hecho sí hay, es una enfermedad, no sé cómo se llama, donde las personas no sienten. Entonces hay que estar literalmente como cuidando mucho a esta persona que tenga eso, porque si se quema, si se corta, si lo que sea, no se da cuenta. Entonces, recuerdo haber visto un documental de una niñita, 3 años, que la tenía, y a cada rato eran fracturas, a cada rato quemaduras, cosas por el estilo, hasta que se dan cuenta de que la niña no siente. Entonces, pues más bien siento que incluso perder el tacto podría ser algo así como súper terrible para tu sobrevivencia. Sería más peligroso, ¿no? No sentir si sufrir dolor, por ejemplo, o sufrir placer. ¿No?
mucho esto, escuchándolos, me remite mucho a la experiencia de, yo trabajé casi 6 años en la Escuela de Educación Especial y pues encontré ciegos, sordos, pero así no que ahorita por lo del casco lo que me impresionaba mucho eran precisamente los niños que no tenían esas sensibilidades, como si estuvieran una especie de muertos, ¿no? Como si estuvieran, que no sienten, pues bueno, ni el cariño ni el coraje, nada, así que son insensibles, digamos. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, bueno, me llamó, ahí dentro de la escuela me llamó mucho la atención, pues ver tantas cuestiones que tenían que ver con los sentidos, y la verdad así como darme cuenta también de otra parte de la realidad. Yo pues no sé si me gustaría perder el oído, pero de hecho lo estoy perdiendo. Entonces mi oído derecho ya es una función, el izquierdo pues ahí todavía está bien, de ahí que tengo que usar auxiliares auditivos. Entonces ha sido una cuestión también muy interesante el hecho de reconocer pues esta característica mía y también el hecho de poder pues adaptarme a unas prótesis que pues, te hacen una vida más digna, que te hacen estar inventando o adivinando lo que otros dicen, o definitivamente vivir en tu mundo y no hacer caso, no es mucho, pues lo que digan allá, pues ya digo. Y también esta habilidad de saber leer los labios quienes tienen buena gesticulación. Entonces, finalmente, mi experiencia es así, al tú ir perdiendo un sentido o al tratar con personas que tienen sentidos perdidos o que están en este proceso de pérdida, te hace a ti valorar primero y después acrecentar otros sentidos, porque se desarrollan otros, se agudizan más. Es muy interesante, el tema me parece genial. La que tú eres, yo creo que la única, ¿no? Que parece eso, la provincia. Sí, en mi caso, por ejemplo, mi sordera me ha llevado a utilizar la vista, la visión, y pues eso ha sido así como, les digo, reconocer un sentido y aprender a vivir, porque finalmente es una adaptación o readaptación al medio, como es progresivo. No es lo mismo quien nació sordo, no es lo mismo quien nació ciego, los ciegos no necesitan la vista, para ellos nacieron así, no lo necesitan. Pero me ha tocado convivir con personas que se quedaron ciegas, que eso me gusta muchísimo, o con personas como yo que nos quedamos sordos. Son dos situaciones muy diferentes. Yo a todos los sentidos, ¿alguien reconoce otro sentido? No sé, enamorado. Se supone que tenemos como 100 y tantos sentidos realmente, ahora sí que los más populares son los que conocemos, visto el salto y demás, pero tenemos muchos más sentidos que son los que nos dan la integración, que renal, la comunicación espacial, el sentido de la intuición, o sea, hay muchos sentidos que hemos menospreciado, pero que realmente están empezando a tener más importancia de la que se tiene. ¿Cuál? La intuición es un séptimo sentido, la ubicación espacial es un exportable. La intuición, la vista, el tercero que llaman es una vista especial, por la cual unas teorías indican que si pierdes la vista, es posible que puedas ver a través de esta energía. Es muy oriental, ¿no? Estás hablando de esto de relación, creo que es budista, bueno, no sé, no acuerdo, Pues sí, estoy seguro que es oriental. La intuición es un sentido básico que tenemos, el sentido de la orientación espacial, el sentido de la aplicación temporal, son diferentes sentidos que no se les ha dado la importancia, tanto como los otros, pero son tan indispensables para la supervivencia. No, como si quiera el equilibrio. Tal vez, tenemos aquí el oído, pero lo que representa
sentido del oído no es solo la audición, ¿no? Sino también controla el equilibrio de nuestro cuerpo. ¿Alguien más? Otro sentido que no hayamos mencionado que pueda ser de importancia, porque también hay juegos de lenguaje, ¿no? Como el sentido común, el sentido de humor, yo no sé, para todo le tenemos que encontrar algún sentido a algo, ¿no? ¿Y por dónde entra el sentido del humor? ¿Por dónde captamos nosotros la broma? ¿Qué sentido? Por el cerebro, ¿no? O sea, son finalmente representaciones a través de las palabras, están dando representaciones lingüísticas. Yo creo que sí, o sea, de alguna manera sí es algo que hace referencia a la lengua o al lenguaje, pero no sé si el sentido, por ejemplo, del humor tenga un órgano específico, porque, por ejemplo, el sentido del equilibrio que mencionamos, creo que está depositado en el hipotálamo, ¿no? Acá dentro del oído. Sí, ¿no? Y está localizado. Bueno, sí, bueno, no sé, Sí, pero sí tiene que ver con el equilibrio. Por ejemplo, cuando lavamos los oídos, cuando me lo hicieron, te desequilibran. O sea, no, tu cuerpo no se controla, tienes que quedarte un rato, tiene que ser con agua no fría ni caliente, sino templada. Tienes chiste. pero yo aquí, bueno, cuando ya me mandaron la invitación y yo me quedé pensando un poquito en, pues precisamente en cómo los sentidos se relacionan, cómo sale uno a la defensa de otro como si fueran entes sencillos y que pueden interactuar, y me parece que son como, primero, algo que nos asemeja mucho a los animales, de ahí que nosotros también nos definen, nos han definido mucho como lo que es los árboles, el hombre, el animal que piensa, pero los sentidos finalmente son lo que, pues, en el sentido zoológico, en este curso del estudio de la zoología, pues lo que nos asemeja a los animales, al resto de los animales, pero la cuestión aquí es qué hacemos nosotros con los sentidos. Eso es lo que nos diferencia. Pues a mí se me está, no sé, esto de esa expresión escuchado, leído, porque finalmente ante los sentidos de los animales, los nuestros están mucho menos desarrollados, todos, cualquiera, pero sin embargo la cuestión aquí es el punto de los sentidos, que podría ser una vía también de reflexión. ¿Qué hacemos con nuestros sentidos? ¿Cómo los usamos? ¿Para qué los usamos? ¿Cuándo los usamos? ¿Cuándo los dejamos de usar? ¿Cuándo no nos conviene usarlos? No sé. Es como el mito de la forma que están dándole forma a los animales, están montando el sentido, ¿no? Y no sé, no, es mucho. Hay dos deidades, ¿no? Y una empieza a dotar de sentidos a los animales. Y bueno, dentro de esto crean al hombre y se van dando cuenta que los animales tienden a ganar, ¿no? O sea, tienen sentidos mucho más desarrollados, tienen mucho más fuerza, no necesitan ponerse nada. Y bueno, llega la otra deidad y dice, bueno, para poner equilibrio a esto, vamos a dotar al hombre de su inteligencia y del fuego, ¿no? Que es lo que le va a dar después la tecnología para poder hacer efectuar los animales que tengan movimientos y todo eso. ¿Qué tanto tiene que ver la cosmovisión que tenemos intelectiva de nosotros mismos y de la realidad con el uso de los sentidos? ¿Será que nuestra tradición occidental, los sentidos tengan alguna preferencia, alguna carencia, algún, no sé, punto a seguir? ¿O realmente explotamos nuestros sentidos como debería ser?
sí. Sí, muy bien. Conforme a tu pregunta, sí se me hace muy interesante porque, como notábamos en la mañana, estuvimos platicando ahí con una conductora. Y pues, se me hace interesante varias cosas. En primera, a lo que la señorita Mónica anota, todo lo que empezó a decir de los 101 más antiguos, luego lo observó hubo un referente oriental. Entonces quiere decir que el occidental sí se mueve conforme a esos 5 sentidos. Y a lo mejor hay una raíz, o sea, empiezan raíces y raíces de cada sentido y hacen los 101 sentidos de conocer. Lo que sí me he fijado, por ejemplo, es que en el tema de la educación, cuando se hace una evaluación ya se habla de varias cosas. Se habla de la evaluación, cómo va a ser, cómo se va a encaminar. Si el muchacho es más auditivo, si el muchacho es más visual, entonces ya hay una importancia que se le da. La educación no es lo mismo para todos en este caso. Entonces nos arroja como a que uno se desarrolle en un sentido, el otro en otro sentido y así, y gracias a eso va aprendiendo, y aprender para mí más que nada es ir reconociendo la realidad. Otra de las cosas que también, y este es un paréntesis, es de que me suena mucho a los caballeros del Zodiaco. Yo creo que nadie se ama. ¿Qué? ¿Me permite? No, la vida apunta a otra cosa. Los caballeros del Zodiaco era una serie japonesa de caricaturas en la que en el transcurso de la serie le quitaban los sentidos a todos como se les daba la gana. O sea, había alguien, el enemigo, tenía casualmente la capacidad de andarle quitando a todos, que primero y luego todavía los hace sufrir, ¿no? O sea, ya te quité el sentido del iba al mundo, ya te quité el sentido de la vista. Entonces, ahora otra cosa, en mi tercer punto es, si estamos, por ejemplo, yo le comentaba a Nacho hace horas que yo sí soy muy visual, la verdad me dolería perder el sentido de la vista, me dolería mucho, porque para mí es importante reconocer y acceder a la realidad a través de él. Es como aprendí ese lenguaje que se ve en la realidad, es como aprendí. Entonces, estas tres cosas que les comento, tanto en término educativo, en término de estrellas del zodiaco y en término personal, sí me arroja, más que la posibilidad occidental, me arroja una posibilidad de cultura, una posibilidad de darle la importancia a cada sentido por medio de la cultura. A mí me arroja en este momento, no sé si más al rato, pero me arroja ahorita eso, que los sentidos están muy marcados por la cultura. Es una cultura muy visual, tenemos internet, tenemos propagandas, incluso ahorita en este momento, somos muy visuales, ¿no? Para mí esa es mi conclusión. Bueno, yo creo que sí hay diferencias muy puntuales. ¿Por qué me puede ayudar a distinguir un poco la relación que pudieran tener sentidos y sentimientos y sus diferencias? Pudiera ser el eje del género, ¿no? De la percepción de con qué se asocian los sentidos como un rasgo animalesco, ¿no? Y los sentimientos en un sentido, pues sí, no más emotivo, ¿no? Entonces, los sentidos serían como esas herramientas de que se vale el hombre, entendido como ente dominante, por decirlo así, en la visión tradicional, que a través de sus sentidos se apropia, en este caso de la mujer, y la mujer tiene que recibirlo, ¿no? Tiene que ser una receptora, tiene que cuidarlo, tiene que apapacharlo a través de sus sentidos. Y esto es muy evidente en la cultura occidental. Por ejemplo, está Gonzalo de Berceo con los milagros de Nuestra Señora, ¿no? Que es la visión de la aparición de una epifanía de la Virgen, ¿no? Entonces, toda la apropiación conceptual de la Virgen no se da en términos místicos o en metáforas o sea, no, se da en cuestiones que tienen que ver directamente con los sentidos, ¿no? De hecho, la idea misma del
buena es el encuentro en un jardín, ¿no? Es decir, los olores, las flores, y la nobleza y todo eso, pero en relación a lo que percibimos con los sentidos. Entonces yo creo que podría ser en ese sentido, ¿no? Los sentidos como algo animalesco y los sentimientos como algo animalesco masculino y los sentimientos como algo masculino, una visión personal, ¿no? ¿Quién más? Y bueno, en cuanto, por ejemplo, al cerebro y todo eso, los sentidos la persona sabe que sintió algo desde el cerebro reptiliano, que es el que todos tienen, todos los seres vivos, los animales y eso. Ya los sentimientos son la representación que se da a través de la experiencia y el aprendizaje que haya tenido la persona después de haber sentido cierta cosa. Entonces, la cosa es esta: percibes, sientes, y ya a partir de esta sensación hay un aprendizaje, y a partir de este aprendizaje se crea el sentimiento. Bueno, entonces ya identificamos por lo menos dos vertientes, ¿no? Que son, bueno, termino esto, que son como que los sentimientos, lo que eso nos aporta es que es más propio como que de un lado femenino en la tradición occidental, ¿no? Así como lo estamos viendo nosotros. Y tú nos dices que los sentidos ya vienen insertos en alguna parte, bueno, la capacidad de poder sentir ya viene inserta en alguna parte del cerebro, ¿no? Y que es lo que nos permite traducir bueno, lo violento del entorno frente a las posibilidades que nosotros tenemos para poder asirnos de poder tratar de comprenderlo. ¿Vale? Entonces, hasta ahí me quedo. ¿Quién iba a dejar? Creo que la cuestión de sentir, los 5 sentidos y de percibir los sentimientos, creo que es más una cuestión cultural sobre cada persona que nace en determinada país, región, o municipio, o hogar. Creo que las familias enseñan a sus hijos a sentir como ellos creen que es mejor sentir. A un niño lo ponen a ver televisión y a escuchar música. Son los primeros sentidos que se ven enseñados por la autoridad paternal, por así decirlo. También los adultos enseñan a los hijos qué sentir. Por ejemplo, les infunden temor a través de lo visual o lo auditivo, que son los canales más fuertes por los que el niño empieza. También enseña amor a través del tacto, a través de las palabras. Enseña enojo a través de actos que se pueden percibir a través de la vista, a través de palabras que se perciben a través del oído. Le enseña a sentir con el gusto del paladar cuando sencillamente le hace un plato y le da de comer. Creo que cada uno percibe y siente de acuerdo a cómo los padres le enseñan al niño. Por ejemplo, yo soy una persona, como digo, en esta parte visual, pero tengo miopía en un ojo y tengo astigmatismo en otro. No puedo ver con uno, no puedo ver bien ese con uno, no puedo ver bien el lente del otro. Así que en el proceso de que de niño no tenía lentes, tenía que poner mucha atención a los profesores, escuchar. Entonces yo me fui desaprendiendo lo que mis padres me enseñaron y enseñándome a mi modo a sentir con el oído, a poder percibir lo que decía. Creo que es una cuestión que cada uno es individual, que cada uno se enseña a percibir más con un sentido y se enseña a sentir lo que puede decir que es amor, enojo, odio, rencor y las diferentes cuestiones culturales que hay en el entorno social. Sí, es importante lo que dices porque dentro de las instituciones y esta tradición conductual que se tiene para los niños sí está muy marcado, ¿no? Tienes que no hagas esto, tienes que sentir así, tienes que hacer así, tienes que... todo lo demás no lo puedes hacer. Entonces llega un estado de conciencia del individuo donde se separa de las enseñanzas o de las posiciones, mejor dicho, de las instituciones, se separa, se designa y hace uso de sus sentidos como mejor le parece o como mejor le ayude para llevarse ahora sí con naturalidad, que ya no se trata tanto de que se le impongan cosas, sino que ahora sí él ya es más, o tiene un poco más de libertad frente a las situaciones X, ¿no? Entonces,
¿qué propuestas tendrían ustedes frente al contexto cultural que nos está determinando ahora para poder desarrollar los sentidos? En actividades, no sé, cotidianas, que no tengan que ver mucho con meditación, abrir tanto chakras. O sea, sería interesante hacer ese esfuerzo, ¿no? ¿En qué posibilidades de la vida cotidiana nosotros podríamos, en esa intención de tener más libertad de, no sé, exponenciar nuestros sentidos, qué podríamos hacer para que eso se exponencien en actividades cotidianas? Por ejemplo, les comenté que venía una amiga chiquita, ¿no? De Francia, viene sola. Imagínense lo que es bajar en el aeropuerto de México sin poder ver absolutamente nada. O sea, que le va a recoger, no va a tener ninguna referencia ella para poder sacar a él. Claro, ¿no? Perdón. Mira, yo creo que ahorita, a lo mejor porque diría después, no sé, lo que voy a decir la pedagogía, ¿no? A lo que se está viendo. Estaban hablando de sentidos, del sentido de la vista, que creo yo que eso es parte de nuestra biología. Y luego hablaste de sentimientos. Entonces, creo que son cosas bien diferentes. Y luego, ahorita con lo que estás diciendo, yo te dije en la mañana, que siempre es que tengo la tele y me están haciendo cosas y pues ahí medio te escuché con esto de esta persona que va a venir de Francia. No sé si estén de acuerdo, yo pienso que lo dijo Paulina hace rato, quien nace ciego o con la deficiencia de uno de los sentidos biológicamente, los que conocemos, vamos, que son las como herramientas que tenemos, quien nace sin alguno de ellos es algo para él normal. O sea, esta niña que viene de Francia no le podemos decir que es el color verde porque jamás ha visto el color verde. Y de la misma manera se ha conducido por la vida lo que a ti te parece o nos puede parecer a quien la veamos, qué barbaridad, cómo viaja sola, o sea, qué conflicto andar en un aeropuerto. Ya no quieras que yo me pare en un aeropuerto internacional con todos los sentidos. O sea, probablemente para mí también sea un caos. Sin embargo, algo haré para conducirme igual pienso yo que las personas que de nacimiento les falta un sentido, carecen de uno de los sentidos. Es muy normal. O sea, yo creo que todo el mundo conocemos o vemos o hemos visto una historia de gente que nace como quien nace sin piernas y sin embargo, bueno, ahorita es así como muy motivacional una persona que le falta un miembro de su cuerpo y ha sido capaz de salir y desarrollar otros para suplir de alguna manera al que le falta. Decía otro compañero allá, haces algo siempre para ayudar al sentido que está débil o al que no tienes. Entonces, yo siento que pienso que esta niña que estaba comentando en la mañana sí me llamó mucho la atención y dije, bueno, hay mucha gente que así se conoce. Quien es ciego de nacimiento desarrolla unas habilidades extraordinarias que suplen todo y no se van a sentir perdidos. Es más probable que me sienta yo con todos, como te digo, por lo desconocido, pero para ellos es de alguna manera algo conocido caminar sin ver, porque hay otros sentidos que suplen. Sí, bueno, para tratar de contextualizar un poco lo que dices, bueno, el hecho de sentimiento es por cierta, bueno, un comentario muy puntual que hice, de hecho, la aportación que me hizo ese ratito, que dije sentimiento, y dije, bueno, entonces tratemos de delimitar las diferencias y las relaciones que hay entre sentido y sentimiento. ¿Sale? Porque ya se ha mencionado con anterioridad dentro de este café que puede haber hasta 100 y pico de sentidos, ¿no? Entonces, sí tendría, yo siento, que haber una relación muy fuerte entre sentidos y sentimientos, nada más que está tratando de hacer un esfuerzo para dilucidar, ¿no? Si esa relación, si es que hay más, y si es que no, pues digamos a la conclusión de que no. Pero bueno, y lo de la chavita ciega es que, bueno, puede parecer normal para ellos,
pero sí hay un proceso que es totalmente ajeno a la normatividad que nosotros podemos tener. Entonces, por ejemplo, esta pauta que nos comenta o Adrián, de estas como que cuestiones que ellos tienen y que no les permitían hacer de manera normal a la realidad, entonces ellos tuvieron que hacer algo, ¿no?, para cambiarlo. Y ese algo es lo que a mí se me hace muy interesante de tratar de ver, ¿no? Si Adrián, por ejemplo, utilizó mucho su sentido del oído para cantar lo que estaba pasando, y esta Pau usa lavado de orejas para decir. No, perdón, pero tiene sentido, ¿vale? Sí, yo creo que sí hay una relación entre sentimientos y sentidos en el sentido pues, cultural, ¿no? La significación que hacemos de ella a través del simbolismo, ¿no? No en balde se dice colores tristes y colores alegres, entonces ahí hay una significación. Y sobre el punto de cómo potenciar nuestros sentidos en la vida cotidiana, bueno, yo por ejemplo yo trabajo en Bellas Artes, entonces todos mis sentidos están vinculados todo el tiempo, en todo momento, ¿no? Los chavos que están practicando piano, ¿no? O sea, se oye todo el edificio, ¿no? Sales y los carteles, las mamparas, la galería, ¿no? No ve eso. Y bueno, en una oficina con oficinistas, pues bueno, siempre va a haber comida en una oficina, siempre va a estar estimulado ese sentido. Y el contacto, ¿no? Que el cumpleaños de alguien, pues el abrazo, ¿no? O el saludo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo lo pongo a pensar en eso y sí, o sea, cómo los sentidos, el uso de nuestros sentidos en realidad nos llevan a socializar. Lo que queremos hacer con nuestros sentidos, finalmente su objetivo es ese, más que, o sea, sí tiene este fin primordial de la supervivencia, sí, ok, biológico, instintivo, pero también tiene que ver con nuestras características gregarias, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando llegan las dudas de mis compañeras, uno inmediatamente los nota, ¿no? Por esta cuestión que está de identificar equilibrio en colores, ¿no? Que vienen bien combinadas, bien moduladas. Bueno, compañeras, porque generalmente así, pues uno no puede equivocar a los compañeros, ¿verdad? Está bien visto. Yo sí lo haría, pero está bien visto. Pero, digo, que las veces combinadas y todo, y pues no sea un detallito, así, ay, que no lo eso, pues así. Entonces, creo que en ese sentido va, es decir, ¿cómo me ayudaría a potenciar eso? Pues reconocer todo lo que puedo percibir, digamos, y aprovechar la función de eso, ¿no? Es decir, generar o propiciar estas cuestiones sociales, ¿no? Y pongo los ejemplos literarios, ¿no? Uno sería el perfume de Patrick Suski, es decir, Redmully, que tenía su personaje de perfume, que tenía su olfato hiper desarrollado, pero no tenía olor propio, ¿no? Entonces, era tal su obsesión de encajar en esa sociedad a través del amor, que se dedica a buscar una fórmula pues, para encontrar el perfume perfecto y poner a las chicas, ¿no? Lo que quisiera, ¿no? Y al final, finalmente lo logra, ¿no? Eso su fin era encontrarse con nosotros a pesar de que él había estado en una cueva solo por muchísimo tiempo, ¿no? Pero de esa soledad la funciona, ¿no? Sale a encontrarse con los demás. Y otro sería ensayo sobre la ceguera, que es más evidente, de José Saramago, ¿no? Es decir, de pronto todos empiezan a perder la vista, pero todos en una ciudad, y eso los lleva a un estado completamente animalesco, ¿no? De rapiña, de odios, de peleas por la comida, ¿no? Todo eso, pero hay un grupito protagonista de la novela que empiezan a juntarse, a asociarse, ¿no? Ante la falta de su sentido empiezan a comunicarse entre ellos y sí, para sobrevivir, pero entre ellos se van dando unas relaciones súper profundas, ¿no? Porque venían de contextos totalmente diferentes y eso no impide que en la ceguera se conozcan, se traten y hasta se enamoren juntos, ¿no? Entonces creo que más que nada es eso, no más que nada, es una posibilidad más. Creo que los sentidos nos llevan a la socialización. Perdón, señora, yo creo que, o sea, me parece muy interesante lo que estás comentando, pero creo que serían como dos procesos muy diferentes. Unos en el que percibes, efectivamente haces uso de los canales sensoriales para percibir tu realidad y se puede quedar hasta ahí. O sea, puedes estar súper entrenado para percibir tu entorno, pero puede ser que se quede solamente enquistado en ti. Y el otro proceso es qué vas a hacer o cómo vas a manifestar esa percepción a través de los mismos sentidos, o tal vez a través de los contrarios, ¿no? O sea, puede ser que percibas algo, percibas una música
sientes y lo transformas y lo manifiestas a través de la cultura. Entonces creo que son como dos procesos muy juntos y muy aparte, ¿no? Yo creo que muchos nos quedamos en la percepción solamente, ¿no? O sea, comes y que sabes rico, o sabes que tiene, percibes en los ingredientes, pero a lo mejor no lo sabes mezclar, no lo sabes manifestar, no sabes darle arte a algún guiso, ¿verdad? Entonces igual la música, sobre todo, lo percibes, todo pues, el clima, la temperatura, los miedos, todo lo que puedas percibir puede quedarse solamente en ti, o el segundo paso es la manifestación sería vinculada a la socialización, ¿no? O sea, ya cuando los manifiestas y los transformas en algo que te proyecta aquí en la sociedad, es como otro tiempo. Respecto a su comentario, es curioso más que nada que respecto a lo que usted dice apunta, me hace recordar ahorita algo que vimos hace 2 semanas, es un programa de chefs donde tienen que competir o algo así. Yo nunca lo he visto la primera vez que lo veo, y se me hizo muy curioso en el sentido de que los cortes perfectos, ¿no? El arte culinario, en el sentido de que cómo vas a ver, no me acuerdo cómo se llama, incluso no lo vimos juntos. Y otra de las cosas, por ejemplo, los catálogos, o sea, exigimos, la pregunta aquí sería, se las abro, se exige a los sentidos, se les exige en el sentido de la proyección o de la socialización de la cultura, ¿qué se le exige? O no es exigencia, simplemente es un entorno cultural, o simplemente es una manifestación de nuestra proyección de nosotros mismos, el de conocerse a sí mismo y darnos a conocer. Porque finalmente, cuando hay gente muy especialista que fuera de mí me dice esto no es bueno, ¿no? Esto, incluso dicen, este perfume no es original, o no sé, o sea, no tiene, incluso hasta, por ejemplo, en el caso del vino, ¿no? Exactamente, ¿no? La fórmula como tal, en el caso de la comida, pues yo me imagino igual, ¿no? Cuando si se le pasa una pizca de sal, pues ya bailó el platillo. O sea, ¿es una exigencia o qué es esta proyección de la que habla la señora? Es la pregunta que yo les compartiría. Desde que me dijo, sí, a mí también, perdón, Mónica lo dice, sí, como que son dos cosas, a lo mejor una lleva a la otra, a lo mejor porque tu proyección ya sería tu sentido, o sea, de sentimiento. Pero lo que estaba diciendo, se le exige, yo más bien he oído, he escuchado, la educación de los sentidos. O sea, y yéndonos un poquito antes a una de las preguntas que hacía, ¿cómo potenciar los sentidos? Realmente pienso que tenemos los sentidos, quienes los gozamos de salud, y físicamente tenemos todos, no están educados. A veces ni siquiera los tomamos en cuenta, nos damos por hecho de que yo no sé con ojos, con mi oído desarrollado y demás. Hasta que a alguien muy cercano, a lo mejor le pasa. Quiero pensar que de repente yo como mamá, uno de mis hijos no hubiera tenido el oído desarrollado. Y empieza la angustia, ¿no? Pero siempre das por hecho que tus sentidos los tienes y los debes de tener y todo el mundo los tiene. Y solamente cuando alguien no lo tiene, pues sí te sientes que va a variar y cómo sobrevive. Pero siento que pienso que quienes tenemos nuestros sentidos desarrollados, entre comillas, tendríamos que ver cuánto los tomamos en cuenta, cuánto damos por hecho de que hay que cuidarnos, de que a lo mejor, pues por el simple hecho de que veo, o sea, a mí me pasa, yo uso lentes de contacto desde los 11 años, bueno, antes, como desde los 15, porque cuando entré en la edad de presumir ya no quería traer mis lentes. Y me las ingeniaba como todo el mundo ante la carencia de algo o la deficiencia de este sentido
pues ya cuando yo andaba, primero con mis lentes, pues bueno, aparte es algo que no usa lentes ahora, y si los usó de niño, yo iba al colegio, yo pensaba que veía, medio veía, pero el día que me descubren que no veo bien, un examen, no parte más, cuando me ponen aquello, o sea, así es el mundo, o sea, yo, cuando un niño ve, te quitas los lentes y ves como borroso cuando dependiente, pero no ves tan claro, es que en serio, y tú te ponen eso, imagínate, o sea, no puede ser, o sea, todo brilla más, todo, o sea, todo lo delimitas perfecto, no ves así el borrón. Yo tengo muchísimo de usar así. Entonces, encantada con mis lentes. Pero cuando empiezo a ser adolescente, cuando llega mi adolescencia y empiezo a tener amigos o los novios así, no saben ustedes lo que yo hacía, porque no me podían comprar una lente de contacto. Entonces yo salía de la escuela, me quitaba los lentes, me los guardaba y luego, ¿cómo veían los muchachos? Imagínense, o aquellos que viendo el presente ya eran mis amigos. A mí me pasó un detalle, que lo cuente, y hace poco lo estaba recordando porque me dijo, aquí enfrente de San Francisco estaba la calle, o sea, había paso entre el jardín y la iglesia, y había quedado yo de ver a un chavo, pero en mi casa no me dejaban tener amigos. Y yo sin lentes y así ya oscureciendo como a las 7, había quedado de verlo ahí. Y yo paso, pero sin lentes. Sí, vi que había una persona, pero no. O sea, le di vuelta al jardín, y vi la segunda y la tercera me habló. Me dice, pues no quedamos, yo tenía que inventar un chorro de cosas porque me daba pena decir que yo no podía ver. Y le digo, no, es que sabes que ahí está un amigo de mi papá y si me ve, se me ama. Pero a lo que voy es a esto. O sea, los sentidos básicos cree que están ahí, que van a estar siempre o que son completos. Cuando no los tienes, a veces para unos es más conflictivo que otros, según. Pero a lo que voy es que no nos enseñan a cuidarlos, no nos enseñan a apreciarlos y no nos enseñan a desarrollarlos. Por ejemplo, lo que decía Mónica, imagínate, yo puedo estar escuchando, ahorita que venía aquí en una escuela de música, escucho las melodías. Pero si yo no he educado mi oído, pues me puede sonar X. Lo mismo decías con los catadores, están educando su sentido del gusto. Entonces, yo creo que ojalá para potencializarlos hubiera desde la educación más atención a eso. Casi eso se queda, si mal no recuerdo, que yo siempre estamos tan viejos, en el kinder, ¿sí o no? En el kinder es donde más o menos, y a mí, la verdad les voy a decir, yo creo que estuve en un kinder muy malo, porque yo soy bastante mala para recordar o para percibir muchas cosas. Yo pienso que hasta ahí se queda hasta ahorita en el tipo de educación que recibimos y no hay mucho desarrollo. Hay gente que de por sí es perceptiva por sus sentidos a la música, a otras cosas. Yo veo, se toman la molestia de llevar a sus hijos a desarrollar su sentido del oído o van y lo llevan a clase de pintura o de música, pero están de acuerdo que no es de todos acceso. Es que bueno, por ejemplo, el kinder no es que estén enseñando a desarrollar sentidos, es un sentido de conocimiento nominalista para que tú identifiques el verde, el azul. Y hasta ahí se queda. Y a lo mejor ahí había un niño que iba a ser, pudiera haber sido un gran pintor porque percibe las cosas, pero nadie tuvo la atención con él para irlos y educar sus sentidos. Eso a mí me parece que es esto de potenciar los sentidos que falta mucho dentro de nuestra educación. Quien puede pagarle a sus hijos
hijos donde desarrollen sus sentidos. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando un niño es bueno para nosotros que lo expresa, ¿no? Se va viendo y se va identificando pues, qué le llama la atención, qué le gusta hacer. Entonces yo creo que sí, como decía Mónica, es algo muy aparte y muy unido. Pues yo creo que sí es algo muy unido, porque una vez que lo percibes o una vez que lo descubres, tú mismo lo expresas, lo vas expresando de cierta manera. Y bueno, ya ponerlo en concepto de alguien más, lo desarrollas completamente. Pero siempre, una vez que lo percibes, una vez que lo tienes dentro, pues lo vas expresando y como se te da a entender, sin que seas un experto en eso. Lo vas expresando y te vas dando a conocer, a entender que te gusta eso, que eres bueno para eso. Y ya pues... Lo educas, claro, tú. finalmente sí, Muchas gracias, Juan José, y después ustedes. Sí. Cuando hablamos sobre las exigencias, que tienen que ver con el contexto, es decir, cultural, sobre qué exigimos, sobre los sentidos, me vino la idea nuestra de que pues, como occidentales contemporáneos parecía ser la vista, ¿verdad? Pero si nos remontamos, por ejemplo, a la época medieval, que cuando son occidentales, medievales cristianos, digamos, europeos, la exigencia estaba sobre el sentido del tacto, que no en balde, o sea, cómo se expresaba el infierno. El infierno era una especie de caldera hirviendo con llamas, con quemadas, eso era el infierno, ¿no? En la actualidad el infierno es la ausencia de Dios, o ese tipo de cosas, pero no tiene que ver con algo que sientes, ¿no? Con algo que puedes percibir, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo exigimos a esos sentidos, es una exigencia, no sé qué es eso, cómo lo exigimos y cómo lo resignificamos en nuestra cultura, ¿no? Es decir, esas ciudades medievales, apestosas, donde no había caños, no había tuberías que defecaban, que sacaban la basílica por la ventana, y ahí quedaban, ¿no? O sea, cómo significaban el sentido del olfato, ¿no? Entonces, yo creo que también sí, yo sí quiero que sea una exigencia cultural. Hay un libro recomendable, sería, por ejemplo, Historia de la Vida Cotidiana, de Louis Phillips, que es historiografía, es interesante, ¿no? De cómo hay otras exigencias sobre los sentidos, dependiendo del contexto, dependiendo del momento histórico. Sí, acerca de la exigencia, yo creo que comentabas tú de los sentidos, creo que sí, yo creo que depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Más que cultural, yo creo que también es, coincido con la cultura, pero creo que también depende mucho de la personalidad de cada quien. Quien no suele ser exigente en diferentes cosas, pues no creo que sea muy exigente en sus sentidos, por lo menos en la mayoría. Y quien entiende la exigencia, las obsesiones, pues yo creo que se vuelven pues, expertos en tal o cual cosa, ¿no? O sea, ya ves en los cantadores, yo en lo personal le digo, y como para qué me sirve diferenciar de qué cosecha es esto o qué cosecha es otra cosa, si me gusta el otro músico, no. No, eso es gratis. Sí, pero no, porque ni siquiera se lo toman, sí, o sea, ellos prueban y yo creo que sí. los cantadores dicen esto no, o sea, esto no pasa tampoco, esto no merita la calidad que yo necesito, ¿no? Y depende de su personalidad, ¿no? O si comparamos el placer que tiene un niño al hacer una representación, una pintura, pues no es exigente, es nada más una manifestación totalmente libre. Pero quien sabe de pintura, pues esto es digno de ponerlo en una exposición, o esto es muy elemental, ¿no? Entonces, creo que es como también dependiendo de la capacidad cultural y del perfil personal que Entonces, de alguna manera, yo estoy de acuerdo en que la experiencia estética ya pasa por la vista, por el gusto, por lo que pase. No se trata tanto de que haya una educación, ¿no? Simplemente es de experiencia y de emoción y la conciencia de esa emoción frente a la experiencia, ¿no? Ya si alguien me dice, ¿sabes qué? Este es el color del vino. Yo conozco a cuates que tienen que comprarse botellas de $5,000 y no salen de Bacardi. ¿Por qué? Porque les gusta y ahí no salen, ¿no? Y no tienen por qué que venga nadie a decir, ¿sabes qué? Es que no me
En ese sentido, yo creo que, bueno, no sé si me permiten y si no, pues ustedes me dicen, hicimos una separación, ¿no? Los sentidos están como, bueno, a ver si lo digo bien, los sentidos están como que más relacionados a la experiencia personal, al animal de uno, ¿no? Nadie va a escuchar por nosotros, ¿sabes? Como la muerte, nadie va a morir por nosotros, el que se muere es uno, o bueno, el que muere es el otro, en ese sentido, pero entre los sentidos, el que siente es uno, nadie va a escuchar un sonido por nosotros, jamás. Si lo escuchamos nosotros, bueno, si no se escuchó. Y los sentimientos están más relacionados con el estado moral o cultural, porque a pesar de que identificamos, por ejemplo, la tristeza, nosotros podemos sentir tristeza, pero para identificar un tipo de situación en otra persona, también le podemos estar triste. Y ahí es como vamos demarcando esta racionalización que se hace del sentir, ¿no? Ya se ha combinado, como se haya dado ese sentimiento, es como que la estabilización de lo que los sentidos pueden producir en nosotros. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Algo ahí sí, un poquito. Porque, a ver, decimos, nadie puede sentir por nosotros. O sea, percibir cuestiones sensoriales por sentir. Pero bueno, o sea, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio todos traemos ropa ligera, ¿no? ¿Por qué? Porque hace calor, ¿no? Es decir, sociedades anteriores determinaron, grupos humanos determinaron, colectivos determinaron que para no sentir tanto calor es mejor usar ropa ligera para el calor. Entonces, lo que ellos percibieron era como una experiencia para que nosotros pues sepamos que hay que usar ropa ligera, que nuestras mamás nos digan, ponte el suéter cuando hace frío, ¿no? O sea, no está basado únicamente en la intuición o porque ella haya sentido frío, sino porque es toda una experiencia colectiva que nos hace a identificar prendas de lana con calor y prendas ligeras con... y es una sensación también, ¿no? Entonces, creo que van de la mano, yo sí creo que van de la mano, los sentidos pueden ser símbolos racionales muy distintivos, pero también tienen que ver con una significación, una exigencia cultural histórica heredada, ¿me explico? Y no creo que tenga por qué haber esa relación. Bueno, supongamos, antes de, supongamos que esto fuera cierto, ¿no? Y tomemos el ejemplo muy puntual que pusiste de la mamá, cuando me mandaba con el suéter, ¿no? Siempre andaba cargando un grosso suéter en la tarde de regreso. Siempre, no me acuerdo bien, bueno, sí la tenía alguna vez, pero lo tenía que atinar, ¿no? Entonces, si la mamá lo hace por cultura, porque ¿sabes qué? Vete obligado, o sea, porque en la mañana puede ser que sí haga algo de frío, ¿no? Por eso lo hace. Pero entonces el sentido no sé si sea tanto cultural o más bien de supervivencia como un sentido muy de madre. ¿Sabes qué? A mí me vale que en la tarde vaya a hacer calor. Tú te vas a necesito ahorita y ya te carga, te has cargado tu suéter, ¿no? Y sepas a la muchacha, ¿no? O sea, que se lo ponga, porque vas a la escuela, bueno, no sé, en ese sentido me queda esa duda. Pero sería Pero Luego yo. La primera la traba ahí. Sí. Perdón, ¿cómo te llamas? Julio. Julio. Sí, esto que tú hiciste pues más bien es precisamente ya hay un aprendizaje cultural, es una cognición cultural, social de cómo se hace una otra cosa, porque por ejemplo ahorita todos parecen estar muy cómodos con este a lo que iba yo era más en el sentido de que sí hay esa diferenciación, porque el sentir la sensación, o sea, la sensación te lleva a emociones que son totalmente naturales, instintivas y rápidas, que son respuestas que tiene el mismo organismo para enfrentarse al medio ambiente. A través de los resultados que se tienen de estas emociones hay un aprendizaje. Y de este aprendizaje ya sabes si algo va a ser bueno o va a ser malo. Por ejemplo, hay una investigación en donde en los tiempos en donde más se venda helado,
más homicidios hay. Porque, ¿cuál sería aquí como la cosa? Que cuando hace calor estás muy irritable y cuando hace calor te gusta comer nieve. Si bien no es una correlación realmente como directa, es una correlación existente en la población, en donde ya sabes que si no quieres estar irritable y no te quieres estar enojando, ponle a hace 1000 años, entonces la gente buscó la forma para estar más fresca. Y ahora ya lo vemos, pero ya como una cognición. Y ahora nos encontramos con que también, por muy fresco que estés, si hace mucho calor, va a haber más homicidios, porque al mismo tiempo, pues estás irritable y vas a comprar helado. O sea, ahí están las cosas. Entonces ahí es donde yo sí siento como que obviamente sí hay una diferencia entre sensación y emoción y sentimientos. Ya el sentimiento es la cognición social de la experiencia. ¿Ya fue? Ya lo dijo muy bien. Muy bien. No. Sí, a mí es un poquito. Ya. Órale, sí. Las servilletas se quedan mal. No, bueno, por cuestiones de tiempo, ya yo creo que vamos a ir cerrando. Los invitaría a la gente que quiera, no sé, darnos 4 opiniones más para cerrar del tema, de qué les pareció la dinámica, de lo que quieran, el que está caje aquí a 2 cuadras, pero 4 opiniones, por favor. ¿Quién nos ayuda? Una. Pablo. 2. Ah. 2. ¿Un 2? Entonces. Yo 3. 3. Ahora más. Sacarlo el cuarto. Bueno, 3. ¿Sale? Comenzamos con Pablo. Sí, pues hace rato que yo les decía qué hacer con los sentidos o qué hacemos con nuestros sentidos. Me acordé de que estaba por ahí leyendo de Ortega y Gasset. Ya saben que es el filósofo que luego saco mucho porque como estoy trabajando en mi tesis, este autor. ¿A quién, perdón? Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, filósofo español. Me quedé pensando porque él habla tiene mucho que ver con lo que se ha comentado. Dice que con los sentidos hacemos civilización o volvemos a la barbarie. Y me pareció muy, muy genial esta intuición porque finalmente tiene esta tesis del individuo y las masas. La persona que sabe vivir, que se responsabiliza de la vida, de sus circunstancias, y la que no, la que hace pues todo lo contrario, la barbarie es como este retroceso a lo instintivo, a lo animal. Y él da una respuesta tan sencilla que pues a mí me pareció hasta de repente así como que tú quieres encontrar grandes teorías y todas unas disertaciones ahí, y que creo que bueno, vale la pena también que nosotros nos pongamos a reflexionar, porque yo ahorita simplemente que fui al audióloga me dice, veo que mi audífono lo busca entre como 100 audífonos más que lo llevé a reparar. Y yo dije, qué barbaridad. Y le pregunto, le digo, oye, hay muchos sordos en San Luis y tenemos muchos problemas auditivos. Uy, dice, hay muchísimo. Dice, somos el 5º lugar a nivel nacional en sordera. Dice, y va a aumentar mucho más por la música y los audífonos que traen ahí metidos los chavos. Y que bueno, tú te subes al camión y es un fenómeno. O sea, ya no nada más chavos, o sea, niños más grandes y más grandes. Entonces, esto que dice Ortega, pues creo que yo lo relaciono mucho con lo que se ha comentado, con lo que tú decías en ese momento, o sea, civilización o barbarie, lo ponen esos dos parámetros, pero la respuesta que él da es, ¿qué hacemos con los sentidos? Y sencillamente, pero así de sencillamente digo, poder como nosotros checar, pero esto a mí, y fue así como que lo que yo estaba hace rato como reflexionando y que me suscitó mucho, porque pues
lo que hacemos con los sentidos. Muchas gracias. Sí, no, sí, gracias. Sí, yo creo que los sentidos están relacionados también con la trascendencia del ser humano. Yo creo que sería como un tercer paso, ¿no? O sea, primero los utilizan nada más para asistir al mundo, para interpretar el mundo, y es la percepción. Después sería la emoción, que es intuitiva, es instintiva, es involuntaria, gracias. Y después la manifestación de los sentimientos ya como un todo, como una concepción final, y al momento que socializas y que los manifiestas, yo creo que eso es lo que da la trascendencia, ¿no? O sea, que te sientas bien, que te sientas pleno, que te sientas en un nivel pues por arriba de lo normal, ¿no? Que tú te sientes y te sientas pleno, pues ya es como el último nivel, ¿no? Creo bien que, como ya definimos sobre sentimientos, los sentimientos, sentidos y emociones, también cabe resaltar que la base de esos tres principalmente cabe en el instinto, que no muchas veces se involucra muy fuertemente los sentidos y las emociones, toma un papel muy importante para determinar las acciones que se llevan a cabo. También es cierto que nos enseñan a percibir y a escuchar, ya a distraer, por así decirlo, nuestros sentidos. Pero también no es cuestión de que nos enseñen, sino que nos demos cuenta y que pongamos en práctica este ejercicio. Porque es cierto, nadie va a sentir por nosotros o nadie va a escuchar por nosotros. Entonces debemos de tomar este papel e independizarnos, por así decirlo, y ser conscientes de nosotros mismos, entrenarnos y llevarnos a la práctica. Muchas gracias. Pues agradecerles mucho al venir. El tema realmente fue muy interesante, me dio mucho para reflexionar desde que lo escuché. Fue algo muy padre. O sea, todo así como Paulina, se me venían muchos recuerdos, muchas ideas en el sentido de asociar cada de mis sentidos, y todo eso fue muy interesante. Y esta también, entre paréntesis, esta hoja es muy importante para nosotros, porque es la voz de ustedes, en el sentido de saber cómo estuvo la sesión. Y bueno, al final les recomiendo que se las den a Nacho directamente, y que para que él se las lleve. También estamos dando una especie de encuesta para tener algunos panoramas en relación al café filosófico aquí en San Luis Potosí. Y pues nada, Nacho, muchas gracias por estar aquí. Bueno, al principio dijimos que este era un espacio de reflexión, ¿no? El hecho de hacer este tema y de hacerlo como lo tratamos de hacer y como se dio aquí, fue, no sé, el sentimiento de pérdida de lo que tenemos. No nos esperemos a perder un sentido, y lo que decía Pablo, ¿no? Tratemos de vivirlo bien, vivir de una manera donde esta música que vimos, esta gente que vemos, esta pareja, estos amigos que sentimos, no se queden en tradiciones culturales, sino que realmente se vuelva una experiencia más profunda y más personal. Pues nada, por mi parte es todo, y les agradezco mucho su asistencia. ¿Sale? Y comediante siempre que hacemos esto, pero pues vamos a darnos un abrazo.